Capítulo y el niño que desapareció. La lluvia caía en gruesas y constantes láminas, convirtiendo las calles de la ciudad en espejos de neón y luces delanteras. Carlos gruñó, colocando su capucha sobre sus rizos empapados mientras arrastraba su bicicleta maltrecha hacia la acera. Sus jeans estaban empapados, su rodilla le palpitaba por la caída, y la profunda raspadura en sus palmas ardía como el demonio. Por supuesto, murmuró, mirando al cielo oscuro con furia, porque mi vida no es lo suficientemente trágica ya. Un coche tocó el claxon mientras cojeaba hacia la acera. La herida en su mano no era grave, pero sangraba constantemente, y su tobillo parecía torcido. Flexionó los dedos, haciendo una mueca. Odiaba los hospitales, odiaba el olor a esterilidad, la espera interminable, y sobre todo, los recuerdos que evocaban. Pero no podía permitirse una infección. Suspirando derrotado, Carlos sacó su teléfono del bolsillo y buscó la sala de emergencias más cercana. 20 minutos después, se arrepintió de todo. El hospital era un caos. Las enfermeras y los uniformes quirúrgicos iban y venían entre los pacientes, y la sala de espera estaba llena de heridos y enfermos, algunos gimiendo, otros discutiendo sobre cuánto tiempo llevaban esperando. Carlos hizo una mueca mientras se dejaba caer en una silla de plástico, apretando un pañuelo húmedo contra su palma. Su paciencia se agotó rápidamente. Lo juro, si me desangro aquí, voy a demandar a alguien, murmuró entre dientes. Finalmente, una enfermera llamó su nombre, llevándolo hacia una zona de examen separada por cortinas. Carlos se dejó caer sobre la cama cubierta de papel, sacudiendo la lluvia de su cabello mientras esperaba. Sus dedos tamborileaban contra su rodilla, mientras la irritación se asentaba profundamente en sus huesos. Entonces la cortina se movió, y el mundo se inclinó. El hombre que entró era alto, de hombros anchos bajo su bata blanca, su cabello rubio ceniza. Ligeramente despeinado. Pero no fue su altura ni sus rasgos afilados y simétricos lo que hizo que Carlos se congelara. Fueron sus ojos, de un azul grisáceo penetrante, bordeados por algo ininteligible. El corazón de Carlos tropezó. Su respiración se detuvo entre la incredulidad y el asombro. No puede ser. Pero ahí estaba. Kaidan. El chico que había sido su mejor amigo, su primer amor, el que desapareció sin decir una palabra hace más de 10 años. Carlos sintió la tierra moverse bajo sus pies. ¿Pero Kaidan? Kaidan ni siquiera parpadeó. Señor Reyes, dijo Kaidan con un tono irritantemente profesional, me encargaré de su caso hoy. Carlos se quedó boquiabierto. La voz era más profunda de lo que recordaba. Más que segura. Pero la forma en que hablaba, calmada, distante, estaba completamente equivocada. Me estás tomando el pelo, espetó Carlos. Kaidan no reaccionó. Simplemente se puso un par de guantes, frío y clínico. La enfermera mencionó un posible esguince de tobillo y una lesión en la mano. Carlos lo miró fijamente. ¿Esto era una broma? Un sueño febril. Eso es todo lo que tienes que decir. Carlos exigió. Desapareces durante 10 años, y ahora estás aquí de pie como un extraño con una bata de laboratorio. La expresión de Kaidan no cambió. Tu mano primero. Carlos casi se atragantó con su propia incredulidad. Increíble. Apretando los dientes, extendió su palma sangrante. Kaidan tomó su mano, sus dedos firmes y seguros mientras examinaban la herida. El toque envió una descarga de algo extraño a través de Carlos. No era dolor, no exactamente nostalgia, sino algo más pesado, algo que no podía nombrar. El rostro de Kaidan permaneció ilegible. Aunque su agarre se demoró un segundo más de lo necesario antes de comenzar a limpiar la herida. El estómago de Carlos se retorció. Quería hacer 1.000.000 de preguntas. ¿Dónde fuiste? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué actúas como si no fuéramos nada? Pero Kaidan estaba exasperantemente sereno, moviéndose por los movimientos como si fuera simplemente otro doctor con simplemente otro paciente. Carlos apretó los dientes. Así que, ahora eres doctor. Genial. Bien por ti. Kaidan murmuró sin compromiso. Oh, fantástico. Carlos espetó. Entonces, aún sabes cómo hablar. Eso, al menos, provocó un destello de algo en los ojos de Kaidan. ¿Carlos? No. No puedes llamarme Carlos así. Tiró su mano hacia atrás. Pasé años preguntándome qué te había sucedido, pensando que podrías estar muerto, y ahora eres. ¿Solo qué? Un doctor que trata a los pacientes como extraños. Kaidan vaciló, algo casi imperceptible cambió en su expresión. Luego, igual de rápido, desapareció.
Solo estoy aquí para tratar tus heridas, dijo Kaidan suavemente, como si no hubieran pasado su infancia inseparables, como si Carlos no hubiera estado una vez enamorado de él. Carlos soltó una risa amarga. Por supuesto que lo estás. Un silencio se extendió entre ellos. El pecho de Carlos ardía de frustración, con algo que no quería nombrar. Kaidan se volvió hacia su equipo médico, envolviendo cuidadosamente la mano de Carlos en una gasa fresca. Asegúrate de mantenerla seca durante las próximas 24 horas. Kaidan dijo calmo, terminando el último vendaje. Ahora revisaré tu tobillo. Carlos mordió el interior de su mejilla, todavía tambaleándose, todavía tratando de dar sentido a esta versión de Kaidan, este hombre desapegado e inescrutable que no actuaba como la persona que solía conocer. Pero entonces, cuando Kaidan se acercó al tobillo de Carlos, algo cambió. Carlos, todavía irritado, puso los ojos en blanco y murmuró, ¿qué? ¿Has estado vigilándome todo este tiempo? Kaidan se detuvo. Fue solo por una fracción de segundo, pero Carlos sintió la leve pausa, la forma en que los dedos de Kaidan se apretaron alrededor de su muñeca apenas antes de soltarla rápidamente. Y eso, ese diminuto momento, hizo que a Carlos se le cortara la respiración. No puede ser. Abrió la boca para presionar más, para exigir respuestas, pero Kaidan aclaró su garganta, enmascarando lo que fuera que había sido esa reacción. Tu tobillo solo está torcido. Evita poner demasiada presión en él por unos días. Carlos apretó la mandíbula. Oh, no hemos terminado aquí. Kaidan se quitó los guantes y retrocedió. Eres libre de irte. Carlos entrecerró los ojos, pero se deslizó fuera de la cama, agarrando su chaqueta. Llegó a mitad de camino hacia la salida antes de captar algo. Una voz, baja, silenciosa, pero inconfundiblemente la de Kaidan. Carlos se detuvo. Asegúrate de que venga para un seguimiento, murmuró Kaidan a la enfermera en el escritorio. Él nunca se cuida. El pulso de Carlos se aceleró. Sus dedos se apretaron alrededor de su chaqueta. No se dio la vuelta. No dejó que Kaidan viera cómo su expresión se resquebrajaba, solo por un segundo. En cambio, atravesó las puertas, dejando que el aire nocturno lo envolviera por completo. Pero mientras caminaba a casa, con el corazón palpitante, solo un pensamiento quemaba en su mente. Kaidan aún lo conocía. Kaidan aún se preocupaba. Y Carlos necesitaba saber por qué. Capítulo 2. Un médico con un secreto. Carlos se estaba ahogando en una tormenta de emociones, y ninguna cantidad de café o dibujos podría salvarlo del remolino en el que Kaidan lo había lanzado. Habían pasado 3 días desde su inesperado reencuentro en el hospital. 3 días de repasar ese maldito momento en su cabeza, la voz controlada de Kaidan, su mirada azul gris penetrante que era demasiado firme, la forma en que sus dedos se apretaron ligeramente ante las palabras de Carlos. Y luego estaba lo último que Carlos había escuchado. Asegúrate de que venga para un seguimiento. Él nunca se cuida. Carlos apretó la mandíbula y apartó su cuaderno de dibujo. Su último dibujo, un desastre de líneas apresuradas y dentadas, estaba arruinado. No había manera en el infierno de que regresara a ese hospital. Había pasado años preguntándose qué le había pasado a Kaidan. Había llorado, había sentido dolor por su desaparición. Y ahora, después de todo este tiempo, ¿el hombre tenía la audacia de actuar como si nada hubiera pasado? ¿De tratarlo como a un paciente más? Carlos se mofó por lo bajo. No. No va a pasar. Cerró su cuaderno de dibujo con un golpe, agarró su teléfono y rápidamente eliminó el recordatorio de su cita de seguimiento. Kaidan había elegido ser un fantasma en su vida durante 10 años. Carlos también podía jugar a ese juego. O eso pensó. Porque a la noche siguiente, Kaidan apareció en la puerta de su apartamento. Carlos casi se atragantó con su refresco cuando escuchó el golpe. Su compañera de piso, Yasmín, miró desde la cocina, con una cuchara en la boca. ¿Esperas a alguien? No. Carlos se limpió la boca y se puso de pie. Otro golpe. Más impaciente esta vez. Abrió la puerta de un tirón y... Kaidan. El estómago de Carlos dio un vuelco. Su primer instinto fue cerrar la puerta de golpe. En cambio, cruzó los brazos. ¿Cómo sabes siquiera dónde vivo? Kaidan se apoyó en el marco de la puerta, completamente despreocupado. Soy doctor. Tengo mis métodos. Carlos se quedó boquiabierto. ¿Me acosaste? Kaidan ignoró eso. Te perdiste tu revisión. Carlos se burló. No eres mi madre. Kaidan levantó una ceja. Discutible. Al menos me aseguro de que no te maten.
Bueno, eso es gracioso, considerando que desapareciste por una década. Kaidan exhaló por la nariz, pero su expresión permaneció serena. Estoy aquí ahora. Sí. Genial. Fantástico. Ya puedes irte. Carlos comenzó a cerrar la puerta. Ahora, pero Kaidan la atrapó con una mano, manteniéndola firme. Déjame revisar tus heridas. Carlos fulminó con la mirada. Preferiría que un mapache me operara. Considerando tus hábitos alimenticios, no me sorprendería que ya lo hubiera hecho. La mandíbula de Carlos cayó. Perdón. Los labios de Kaidan apenas se curvaron. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad? Carlos abrió la boca, luego la cerró. Ese no era el punto aquí. Eso no es asunto tuyo. Kaidan pasó junto a él, entrando como si fuera el dueño del lugar. Yasmín, ahora sentada en el sofá, levantó una ceja pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Carlos se dio la vuelta. Oh, claro. Entra. ¿Por qué no? Por supuesto, siéntete como en casa. Kaidan lo ignoró y señaló el sofá. Siéntate. Carlos entrecerró los ojos. No. Kaidan arqueó una ceja. Estás cojeando. Maldición, Carlos estaba cojeando. Pero eso no significaba que iba a escuchar a Kaidan como un cachorro obediente. Eres tan condenadamente persistente. Carlos murmuró, pero se dejó caer en el sofá de todos modos. Kaidan se arrodilló frente a él, enrollando cuidadosamente la pernera del pantalón de Carlos. Sus dedos rozaron el tobillo de Carlos. Cálido. Firme. Familiar. Carlos aspiró y se obligó a mirar hacia otro lado. Por un rato, el único sonido era el zumbido distante de la ciudad afuera. Kaidan trabajaba en silencio, su toque cuidadoso mientras revisaba el esguince que sanaba. Carlos sintió algo caliente en su pecho. Esto era cruel. Kaidan tan cerca, actuando como si le importara. Como si no hubiera dejado a Carlos atrás, como si no fuera nada. Carlos no pudo soportarlo más. No tienes derecho a hacer esto, soltó furioso. Kaidan se detuvo. ¿Hacer qué? Actuar como si te importara. Carlos apartó las manos de Kaidan. No puedes aparecer después de 10 años y actuar como si nunca te hubieras ido. La mandíbula de Kaidan se tensó, pero sus ojos, sus malditos ojos, seguían siendo inescrutables. Nunca dejé de importarme, dijo. Carlos se rió. ¿De verdad? Porque sin duda se sintió como si te dejara de importar. Silencio. Las manos de Kaidan se cerraron en puños contra sus rodillas. Pero no dijo nada. No explicó. Carlos exhaló profundamente, mirando hacia otro lado. Da igual. Solo vete. Pero Kaidan no se movió. No discutió. Simplemente estudió a Carlos, como si buscara algo en su expresión. Luego, finalmente, Kaidan se levantó. Cuida tu tobillo, murmuró. Y así, sin más, se fue. Carlos se quedó allí, furioso, sintiendo que había perdido a Kaidan de nuevo. Yasmín silbó con admiración. Bueno, eso fue intenso. Carlos gimió y enterró su cara en sus manos. Mark, su otro mejor amigo, eligió ese preciso momento para entrar, deteniéndose a medio paso. ¿Me perdí de algo? ¿Por qué Carlos parece que acaba de pelear una guerra? Yasmín sonrió con picardía. Kaidan acaba de aparecer y casualmente puso su existencia de cabeza. Mark parpadeó. Espera. ¿Kaidan? El amigo de la infancia que te dejó plantado y te dejó dañado emocionalmente de por vida. Kaidan. Wow, Mark, murmuró Carlos. Gracias por la sesión de terapia. Mark se dejó caer en el sofá. Solo digo. Eso es un drama digno de telenovela, Carlos volvió a gemir. No quiero hablar de eso. Pero Yasmín no había terminado. Tamborileó los dedos contra su rodilla, estudiando a Carlos. En realidad, dijo lentamente, tengo algo que decir sobre esto. Carlos suspiró. Yasmín se inclinó hacia adelante. ¿Sabías que Kaidan te ha estado ayudando durante años? Carlos se congeló. Su corazón se detuvo. ¿Qué? Susurró. Yasmín se encogió de hombros. He estado aquí anoche. Quiero decir, durante años. Cada vez que tenías una factura médica vencida, misteriosamente se pagaba. Esa vez que no podías pagar la medicación para la alergia, alguien te la envió anónimamente. La farmacia. ¿Y recuerdas esa factura de hospital absurda del año pasado? Carlos sintió como si el aire hubiese sido succionado del cuarto. Fue Kaidan. Yasmín asintió. El pulso de Carlos retumbaba en sus oídos.
Kaidan nunca lo había dejado realmente. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no había dicho ni una maldita palabra? Después de las 3 de la noche en la clínica. Carlos no iba a dejarlo pasar. No después de lo que Yasmín le había dicho. No después de años de preguntarse, dolerse, estar enojado, y ahora aprender que, todo este tiempo, Kaidan había estado cuidándolo. Carlos atravesó las calles vacías, con los puños apretados en los bolsillos de su chaqueta. Era tarde, y la ciudad zumbaba con los remanentes tranquilos de la multitud nocturna. No le importaba. Sabía dónde encontrar a Kaidan. La clínica estaba en la parte más tranquila de la ciudad, una práctica privada elegante que atendía a aquellos que podían permitirse atención médica nocturna, sin el caos de un hospital completo. Un pequeño letrero sobre la puerta de vidrio decía, Dr. Kaidan Laurent, M.D. Carlos exhaló bruscamente y empujó la puerta abierta. La recepcionista se había ido por la noche, la sala de espera estaba tenuemente iluminada. Jazz suave sonaba débilmente de un altavoz invisible. El aroma de antiséptico y lino fresco se adhería al aire. Carlos. No dudó. Sabía que Kaidan aún estaba allí. Marchó por el pasillo, pasando salas de examen cerradas, hasta que llegó a una puerta ligeramente entreabierta. Dentro, Kaidan estaba sentado en su escritorio, con las mangas arremangadas, pellizcándose el puente de la nariz con los dedos. El resplandor de la pantalla de su computadora proyectaba sombras nítidas en su rostro. Carlos empujó la puerta para abrirla. Tienes 5 segundos para explicar por qué has estado jugando al ángel guardián a mis espaldas. Kaidan ni siquiera se inmutó. Suspiró y se recostó en su silla, esos ojos azul grisáceo fríos evaluando a Carlos como si fuera una tormenta impredecible. Carlos, eso es Dr. Laurent para ti, replicó Carlos, dando un paso dentro. Ya que aparentemente prefieres actuar como un extraño. Kaidan exhaló por la nariz, claramente preparándose. No deberías estar aquí tan tarde. Oh, lo siento, esta clínica solo está abierta para pacientes que no te conocen personalmente. Respondió Carlos. Golpeó sus manos sobre el escritorio, inclinándose hacia adelante. ¿Por qué, Kaidan? ¿Por qué todo esto? Desapareces por una década, y ahora me entero que has estado asegurándote secretamente de que no. ¿Caiga muerto? ¿Quién te pidió que hicieras eso? La mandíbula de Kaidan se tensó. Carlos soltó una risa amarga. Claro. Sin respuesta, ¿eh? Los dedos de Kaidan tocaban el escritorio, lento y metódico, como si estuviera calculando algo. Y luego, finalmente. Me fui, dijo Kaidan en voz baja, pero nunca dejé de preocuparme. El estómago de Carlos se retorció. Había esperado excusas, esperado más de esa máscara inescrutable que Kaidan usaba tan bien. Pero esta honestidad hizo que su respiración se entrecortara. La mirada de Kaidan se suavizó, y por primera vez esa noche, parecía cansado. Simplemente no pude regresar. Carlos entrecerró los ojos. ¿Qué demonios significa eso? Kaidan no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó y pasó junto a Carlos, abriendo un armario a lo largo de la pared. Sacó un archivo grueso, hojeó las páginas antes de extenderlo. Carlos dudó, pero cuando Kaidan no habló, lo agarró. Su nombre estaba impreso en la portada. Sus registros médicos. Carlos frunció el ceño, hojeándolos. Sus cejas se fruncieron más al ver ciertas fechas resaltadas. Veces en que había estado enfermo, estancias en el hospital, aquella visita al servicio de urgencias hace 3 años. Cuando colapsó por agotamiento. La garganta de Carlos se tensó. Tú. He estado llevando un seguimiento, admitió Kaidan, con voz baja. Tenía que hacerlo. No tenía idea de cómo más hacerlo. Se detuvo a sí mismo. Simplemente tenía que hacerlo. Los dedos de Carlos se apretaron alrededor de la carpeta. Su pecho ardía con todo, ira, confusión, un dolor que no podía nombrar. Tragó con fuerza y sacudió la cabeza. Esto no tiene sentido. Los labios de Kaidan se prensaron en una línea delgada. Para mí sí tiene sentido. Carlos exhaló frustrado y dejó caer la carpeta sobre el escritorio. ¿Así que qué? No querías estar en mi vida, pero querías jugar a ser Dios en segundo plano. Eso es tan. Kaidan de repente extendió la mano, rozando con las yemas de los dedos la sien de Carlos antes de acomodar suavemente un rizo suelto detrás de su oreja. Carlos se quedó paralizado, su aliento atrapado en la garganta mientras el toque de Kaidan persistía, cálido contra su pie. Era suave, vacilante. No como el médico que lo había tratado con desapego clínico en el hospital. Este era Kaidan. El chico que solía protegerlo, que solía sonreírle como si él fuera lo único. ¿Qué importaba?
El corazón de Carlos golpeó contra sus costillas. La voz de Kaidan fue más suave esta vez. «¿Todavía haces eso?», murmuró. Carlos parpadeó. «¿Qué cosa?». El pulgar de Kaidan rozó su pómulo antes de retirar la mano. «Frunces el ceño cuando estás molesto». Carlos tragó con dificultad, porque eso era demasiado. Se echó hacia atrás, de repente furioso de nuevo. «No puedes regresar y actuar como si nada hubiera pasado». La expresión de Kaidan se estremeció. «Lo sé». Un tenso silencio se extendió entre ellos. El pulso de Carlos latía con fuerza. No solo de rabia, sino por algo más. Algo con lo que no tenía la fuerza para lidiar en ese momento. Entonces la puerta de repente se abrió de golpe. Una mujer con uniforme médico, alta con rasgos afilados y expresión decidida, entró. Kaidan ella se congeló, con los ojos centelleando entre ellos. Kaidan retrocedió, pasándose una mano por el cabello. Elise. Carlos entrecerró los ojos. Elise. El nombre sonaba vagamente familiar. La doctora Elise miró a Carlos, luego de nuevo a Kaidan, como si hubiera entrado en medio de algo. Sus ojos se entrecerraron. «Venía a confirmar que tu solicitud de traslado de paciente fue aprobada». El estómago de Carlos se hundió. Kaidan se puso rígido. Elise parpadeó ante sus expresiones. ¿Interrumpí algo? Carlos apenas la escuchó. Se volvió hacia Kaidan, el corazón latiendo con fuerza. ¿Traslado de paciente? La mandíbula de Kaidan se tensó. Desvió la mirada, su postura de repente demasiado rígida. Carlos dio un paso más cerca. «¿Te vas?». Kaidan no respondió. Carlos sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Después de todo esto, Kaidan se iba a ir de nuevo. Sus puños se apretaron. «Ibas a desaparecer sin decírmelo, ¿verdad?». Kaidan finalmente sostuvo su mirada, y por primera vez, su expresión se quebró. Carlos no quiso escucharlo. Se dio media vuelta y salió furioso. Capítulo 4. Pasado y presente, colisionan. Carlos no recordó cómo llegó a casa. Sus piernas lo habían llevado por la ciudad, más allá de las farolas resplandecientes y los coches que tocaban la bocina. Su mente dando vueltas en círculos. Su corazón aún latía en su pecho, su respiración descompasada. Kaidan se iba. De nuevo. Después de todos estos años, después de todas las preguntas sin responder, los secretos, la espera, Kaidan simplemente iba a desaparecer de nuevo como si nada de esto hubiera pasado. Carlos cerró la puerta de su apartamento de un portazo detrás de él y se apoyó contra ella, apretando los ojos cerrados. Su cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo de adentro hacia afuera, y entonces los recuerdos comenzaron a inundar. Años atrás, Kaidan siempre había sido diferente de los otros niños. Mientras el resto de ellos eran ruidosos, imprudentes y se distraían fácilmente, Kaidan había sido callado. Brillante e infinitamente paciente. Carlos recordaba correr por la calle, con las rodillas raspadas y el labio partido por pelear con algún niño del vecindario, cuando Kaidan lo había agarrado de la muñeca y lo había jalado detrás de un árbol. «Eres un idiota», había murmurado Kaidan, empujando sus gafas hacia arriba en su nariz. «No puedes simplemente golpear a personas más grandes que tú». Carlos había sonreído, la sangre goteando sobre su barbilla. «Sí. Bueno, alguien tenía que hacerlo». Kaidan había suspirado, pero sus manos fueron cuidadosas al limpiar la sangre con su manga. «Un día te vas a matar». Carlos solo se había reído. «Por eso te tengo a ti, ¿verdad?». Los dedos de Kaidan habían vacilado contra su mandíbula. Había mirado a Carlos con una expresión que Carlos no podía nombrar en ese entonces. Luego, como siempre, Kaidan había dejado caer su mano y no dijo nada. Y luego, un día, simplemente se fue. Sin cartas, sin llamadas, sin advertencia, solo un vacío donde solía estar el mejor amigo de Carlos. Un día, los puños de Carlos se apretaron, las manos le temblaban. Antes de poder detenerse, agarró su chaqueta y salió tempestuoso por la puerta. Ya estaba lloviendo de nuevo cuando Carlos llegó a la clínica. Las calles estaban resbaladizas, la noche espesa con niebla, pero no dudó. Entró decidido, por el área de recepción vacía, directamente hacia la oficina de Kaidan. No llamó a la puerta. Kaidan estaba de pie cerca de su escritorio, revisando algunos archivos, todavía con su bata blanca. Cuando la puerta se abrió de golpe, ni siquiera levantó la vista. «Imaginé que volverías», dijo Kaidan en voz baja. Carlos cerró la puerta de un empujón detrás de él. «¿Te vas?». Kaidan finalmente encontró su mirada. No lo negó. «Sí». Carlos soltó una risa áspera, pasándose una mano por sus rizos húmedos. «¿Eso es todo?».
¿Sin explicación? ¿Sin pelea? Simplemente, te alejas. Kaidan suspiró, frotándose la sien. Carlos. No. No puedes decir mi nombre así. Carlos dio un paso más cerca, con la voz temblorosa. Te fuiste antes. Desapareciste sin decir nada. Y ahora lo estás haciendo de nuevo. La mandíbula de Kaidan se endureció. No es tan simple. Carlos soltó otra risa, amarga y cortante. Nunca es simple contigo, ¿verdad? Un denso silencio se extendió entre ellos. El pecho de Carlos dolía. Podrías haberme dicho, dijo Carlos, la voz áspera. Podrías haber vuelto en cualquier momento. Pero no lo hiciste. Kaidan exhaló, mirando hacia otro lado. No tuve opción. La sangre de Carlos hervía. ¿Qué demonios significa eso? Kaidan cerró los ojos por un momento. Entonces finalmente explicó. Sus padres habían sido quienes lo alejaron. Lo habían sacado del país, enviado al extranjero, obligado a un camino médico. De élite donde no tenía tiempo para nada más que estudiar. Y cuando finalmente tuvo la libertad para regresar, Kaidan dudó. Tenía miedo, admitió. Carlos se quedó inmóvil. La voz de Kaidan era ahora más suave, casi cansada. Sabía que había seguido adelante. Tenías una vida. Pensé que tal vez sería mejor si simplemente me quedara al margen. El estómago de Carlos se desplomó. Miró a Kaidan, la garganta apretada. ¿Crees que me hubiera importado si no tuvieras nada? Su voz se quebró, rompiéndose. Eras todo para mí. Los ojos de Kaidan se abrieron. Carlos dio un paso adelante, furioso, desesperado, sus manos temblando. Pasé años preguntándome qué te había pasado. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? ¿Sabes cuántas noches me senté despierto pensando, se fue porque quiso? La respiración de Kaidan era irregular. Carlos. Carlos soltó un suspiro tembloroso. Habría estado allí. Habría esperado por ti. Pero ni siquiera me diste una oportunidad. La expresión de Kaidan se quebró. Y entonces Kaidan se movió. Antes de que Carlos pudiera reaccionar, Kaidan lo agarró. Sus dedos se curvaron en la camisa de Carlos, su otra mano tomó el rostro de Carlos, y luego. Kaidan lo besó. Fue desesperado, crudo, lleno de años de anhelo y arrepentimiento. Kaidan lo besó como si hubiera estado hambriento por este momento, como si hubiera pasado una década. Conteniéndose. Carlos se congeló, luego se derritió. Sus manos se cerraron en el abrigo de Kaidan, atrayéndolo más cerca, más profundo, más fuerte. Le devolvió el beso como si estuviera compensando todo el tiempo que habían perdido. Kaidan gimió suavemente contra sus labios, sus dedos enredándose en los rizos húmedos de Carlos. Tirando de él más cerca. Carlos tembló, el calor acumulándose en su pecho, su estómago, en todas partes. Entonces Carlos de repente se apartó. La respiración de Kaidan era pesada, sus labios ligeramente hinchados, sus pupilas dilatadas. Carlos lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Su cabeza daba vueltas, sus emociones estaban enredadas más allá de toda reparación. Lo había deseado. Dios, lo había deseado durante años. Pero la ira seguía allí, el dolor seguía allí. Así que Carlos respiró profundamente y retrocedió. El ceño de Kaidan se frunció, su pecho subiendo y bajando. Carlos negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No puedes arreglar esto con un beso. Luego se dio la vuelta y salió. Capítulo 5, entre el amor y el miedo. Carlos se estaba ahogando, no en agua, sino en algo más pesado, algo de lo que no podía escapar. Por más que lo intentara. Había besado a Kaidan. O tal vez Kaidan lo había besado al primero. No importaba. El momento encendió algo en él, algo crudo y sin filtrar. Pero el segundo que terminó, la realidad se estrelló como un martillo. Kaidan lo había dejado una vez, y lo iba a dejar de nuevo. Carlos pasó los siguientes días evitando todo. Ignoró los mensajes de Kaidan, ignoró cómo sus dedos ansiaban responder, ignoró. Las noches de insomnio donde permanecía despierto, mirando al techo, recreando ese beso una y otra vez en su cabeza. Su corazón dolía de maneras que no podía explicar. Quería estar enojado. Quería odiar a Kaidan por hacerlo sentir de esa manera. Pero la verdad era que nunca dejó de amarlo. Y eso era aterrador. Así que Carlos hizo lo que mejor sabía hacer. Huyó de ello. Yasmín y Mark estaban cansados de verlo lamentarse. Comenzó con pequeñas cosas. Yasmín accidentalmente poniendo canciones de ruptura en el apartamento mientras Carlos la miraba.
Mark llevándolo casualmente al bar todas las noches, diciendo cosas como, si suspiras una vez más, te juro por Dios, Carlos. Y finalmente lo emboscaron. Sucedió en una cafetería. Carlos estaba a medias de revolver su capuchino cuando Yasmín golpeó la mesa con las manos. Basta, Carlos parpadeó. Perdón. Estás miserable, añadió Mark, bebiendo su té helado, y es agotador verlo. Carlos puso los ojos en blanco. Estoy bien, se burló Yasmín. Mentira, Mark se inclinó hacia adelante. Amigo, solo ve con él. Carlos se tensó. No es tan simple. Si lo es, Yasmín gesticuló de manera exagerada. Caden prácticamente adora el suelo que pisas. ¿Y vas a dejar que se vaya otra vez? El estómago de Carlos se retorció. Caden se estaba yendo. Miró su café, apretando los dedos alrededor de la taza de cerámica. Yasmín suspiró, su tono más suave. Por una vez, no dejes que tu orgullo arruine esto. Carlos tragó con dificultad. Su pecho dolía. Sabía que tenían razón. Pero aún tenía miedo. El paquete. Esa noche, Carlos se sentó solo en su apartamento, mirando su teléfono, tratando de encontrar las palabras. Para enviarle un mensaje a Caden. Nunca tuvo la oportunidad. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Frunciendo el ceño, se levantó y la abrió, solo para no encontrar a nadie allí. Solo un pequeño paquete desgastado en el suelo. Carlos dudó antes de recogerlo. Su nombre estaba garabateado en el frente con la letra de Caden. Su respiración se detuvo. Rápidamente rasgó el envoltorio, y en el momento que vio lo que había dentro, su corazón se detuvo. Era un viejo cuaderno de bocetos. Uno que no había visto en años. Carlos pasó las páginas con cuidado, sintiendo que su pecho se apretaba. Estaba lleno de sus viejos dibujos, aquellos que había olvidado hace mucho tiempo. Bocetos de paisajes urbanos, personas en cafeterías, pequeños garabatos de cosas que quería recordar. Pero había algo nuevo en las páginas. Notas, pequeñas notas escritas a mano con la cuidadosa letra de Caden. La garganta de Carlos se cerró al leerlas. Espero que esté comiendo. Espero que esté sonriendo hoy. Espero que encuentre a alguien mejor que yo. La respiración de Carlos se entrecortó. Página tras página, las notas continuaban. Algunas estaban garabateadas en los márgenes, otras escritas suavemente entre los dibujos. Y luego, finalmente, al final del libro, en letras claras y deliberadas, nunca. Dejé de amarte. Carlos inhaló bruscamente. Su visión se nubló. Sus manos temblaban. Caden lo había amado. Todo este tiempo. Carlos había estado tan ocupado huyendo, del pasado, de sus propias emociones, de todo, que no lo había visto. Y ahora, Caden se estaba yendo. Una oleada de pánico lo invadió. Se levantó de un salto del sofá, agarrando su chaqueta sin pensar. Tenía que encontrarlo. La carrera al aeropuerto. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras avanzaba por la abarrotada terminal del aeropuerto. Su respiración llegaba en ráfagas cortas e irregulares. Ni siquiera se había detenido para comprobar si Caden ya se había ido. Solo había corrió directo al aeropuerto, ignorando todo lo demás. El cuaderno de dibujo estaba apretado firmemente en sus manos. Necesitaba verlo. Sus zapatos golpeaban contra el suelo de baldosas mientras buscaba desesperadamente la puerta correcta. Su corazón latía con fuerza, el pánico subiendo por su garganta. Y entonces, lo vio. De pie cerca de la puerta de embarque, una maleta en la mano, luciendo tan desgarradoramente compuesto. Caden se estaba yendo. ¿De verdad esta vez? Carlos no pensó. ¿Corrió? Caden. Caden se dio la vuelta justo a tiempo para que Carlos chocara contra él, agarrando su chaqueta con ambas manos. Los ojos de Caden se abrieron de par en par. ¿Carlos? Carlos jadeaba. Tú. Tú absoluto idiota. Caden parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Carlos empujó el cuaderno de dibujo contra el pecho de Caden, mirándolo fijamente. ¿Qué demonios es esto? Caden vaciló. ¿Yo? ¿Te ibas a ir simplemente? ¿Simplemente alejarte otra vez, después de todo esto? La mandíbula de Caden se tensó. Carlos, cállate. Carlos lo empujó. No te puedes ir. No esta vez. Caden lo miró fijamente. Sin aliento. Vulnerable. Atónito. Carlos tragó saliva con dificultad, su garganta ardía. No me importa el pasado. No me importa lo que pasó. No me importa nada. Excepto tú. La respiración de Caden se entrecortó.
Carlos dio un paso tambaleante hacia adelante, su voz se quebró. «Te amo». La expresión completa de Caden se desmoronó. Por primera vez, Carlos lo vio. Todos los años de contención, el anhelo, el dolor, el amor que Caden había reprimido por tanto tiempo. Caden dejó caer su maleta. «¿Cómo? ¿Y entonces?» Caden lo besó. Justo allí, en el medio del aeropuerto, frente a todos. No fue cuidadoso. No fue suave. Fue desesperado. ¿Real? Todo lo que siempre habían retenido. Carlos agarró la camisa de Caden y le devolvió el beso, volcán. O cada onza de sentimiento en ello. Todas las malditas cosas que nunca había dicho. Las manos de Caden se posaron en el rostro de Carlos, con los pulgares rozando su piel, su toque era suave. Incluso cuando el beso se profundizaba. Cuando finalmente se separaron, Caden apoyó su frente contra la de Carlos, sin aliento. Carlos exhaló temblorosamente. «¿Qué?» Los labios de Caden se curvaron en la sonrisa más pequeña y suave. Y entonces dejó caer su pase de abordar. Capítulo 6. Un amor por el que vale la pena luchar. Los pulmones de Carlos ardían mientras corría a toda velocidad por la terminal del aeropuerto, zigzagueando entre las multitudes. Su corazón retumbando en sus oídos. No podía dejar que esto sucediera. No otra vez. Empujó a un grupo de viajeros, ignorando las miradas molestas y los jadeos sorprendidos, buscando desesperadamente esa figura familiar. El que había pasado años añorando, ansiando, amando incluso cuando no se había dado cuenta. Y entonces, allí. Caden estaba junto a la puerta, maleta en mano, su postura recta, compuesta, como si ya se hubiera convencido de que irse era la elección correcta. Su pase de abordar estaba sujetado entre sus dedos, pero aún no se había movido hacia el mostrador. Todavía. Solo estaba allí de pie. Carlos no dudó. «Caden». Su voz resonó en la terminal, cortando el murmullo de las conversaciones y los anuncios de vuelos lejanos. La cabeza de Caden se levantó de golpe. En el segundo que su mirada se posó en Carlos, toda su expresión cambió. Sorpresa, confusión, algo crudo centelleando detrás de esos ojos azul grisáceos. Carlos no disminuyó la velocidad. No podía. Lo alcanzó en una apresurada y alocada carrera, agarrándolo por el cuello de su condenadamente caro abrigo. «No te puedes ir de nuevo», jadeó Carlos, con el pecho agitado. Caden parpadeó, claramente sorprendido. «Carlos». No lo interrumpió Carlos. «Calle». Solo escucha». Los labios de Carlos se separaron, frunciendo el ceño, pero escuchó. Carlos jadeaba, las palabras brotando antes de que pudiera detenerlas. «Me dejaste una vez». «Y sí, me descolocó. Pero la cosa es que nunca dejé de esperarte». Las manos de Carlos se apretaron en el abrigo de Caden. Estaba enojado, estaba herido, pero en el fondo yo. Exhaló temblorosamente. «Nunca dejé de querer que volvieras». Caden se quedó quieto. Sus dedos se curvaron alrededor de las muñecas de Carlos, su agarre apenas tembloroso. Carlos tragó fuerte, su voz bajando. «Y luego volviste». «Y estaba demasiado malditamente asustado para admitir que todavía me tenías». «Siempre me has tenido». Su garganta se tensó. «Así que si vas a irte ahora, si realmente vas a irte de nuevo, solo dímelo. Dímelo a la cara. Dime que no significó nada». La respiración de Caden se entrecortó. Carlos lo miró fijamente, esperando, con el corazón palpitante. Y luego la maleta de Caden cayó al suelo. Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las manos de Caden sujetaran su rostro, atrayéndolo con fuerza. Y lo besó. Justo allí en medio del aeropuerto, delante de todos. No fue suave, no fue cuidadoso. Fue profundo, desesperado, todo lo que habían estado reprimiendo durante años. Las manos de Caden se deslizaron en los rizos de Carlos, inclinando su cabeza mientras lo besaba con más fuerza, como si pudiera grabar el sentimiento en él, como si pudiera compensar por cada segundo que habían perdido. Carlos emitió un suave y quebrado sonido contra sus labios y le devolvió el beso, igual de ferozmente. Sus brazos rodearon los hombros de Caden, sus dedos se enredaron en su abrigo. El mundo a su alrededor se desdibujó. Alguien silbó. Una mujer jadeó. Unas pocas personas aplaudieron. Pero a Carlos no le importó. Porque Caden lo estaba besando. Y por primera vez en una eternidad, Caden no se estaba yendo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Caden apoyó su frente contra la de Carlos. Sus ojos cerrándose lentamente. Carlos exhaló temblorosamente. «¿Qué?»
Los dedos de Caden se apretaron en sus rizos. Y luego, dejó caer su pase de abordar. El pequeño trozo de papel revoloteó al suelo. Carlos sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo derriba. Caden se apartó lo justo para mirarlo, con los labios todavía ligeramente entreabiertos, mirada llenas de algo suave, algo seguro. Me quedo. Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Caden lo besara de nuevo. Era tarde cuando tropezaron en el apartamento de Carlos, aún ligeramente húmedos por la lluvia de afuera. Ropa arrugada, dedos enredados en las chaquetas del otro. Carlos apenas dio 3 pasos dentro cuando Caden lo atrajo de nuevo, besándolo despacio. Esta vez, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Carlos suspiró en el beso, derritiéndose. Los labios de Caden rozaron su mejilla, su mandíbula, su garganta. Perdí tanto tiempo, murmuró, con la voz áspera de emoción. Carlos soltó una risa sin aliento, tirándolo hacia el sofá, acercándolo más. Entonces deja de desperdiciarlo. Caden rió suavemente contra su piel, luego se reclinó lo suficiente para mirarlo. Carlos lo asimiló, la forma en que su cabello estaba ligeramente alborotado por los dedos de Carlos, la forma en que sus rasgos usualmente afilados se habían suavizado con la tenue luz del apartamento. Le golpeó de nuevo, cuánto había extrañado esto. Extrañó a Caden. Carlos emitió un sonido y se acurrucó en la curva del cuello de Caden. Por una vez, no tenía miedo. Por una vez, Caden estaba allí. Y no se iría a ninguna parte. La noche se había transformado en algo cálido, tranquilo, pacífico. Carlos se recostó en el sofá, Caden a su lado, medio recostado sobre él, con los dedos trazando patrones distraídamente en la muñeca de Carlos. La lluvia se había detenido afuera. El apartamento estaba oscuro, salvo por el suave resplandor de una lámpara. Carlos, todavía algo embriagado de felicidad, giró la cabeza hacia Caden, sonriendo levemente. Así que murmuró, «Doctor Laurent». Caden tarareó. «HM». Carlos pasó sus dedos perezosamente por el cabello de Caden. «¿Cuánto tiempo has estado enamorado de mí?» Los labios de Caden se curvaron. No respondió de inmediato. En su lugar, se inclinó, presionando un beso lento y prolongado en la frente de Carlos. Luego suavemente, contra su piel. «Desde el momento en que me llamaste tu héroe cuando éramos niños». El pecho de Carlos, pero de la mejor manera posible. Sus dedos se enroscaron en la camisa de Caden, atrayéndolo aún más cerca. Caden sonrió contra su piel. Y Carlos finalmente se permitió ser feliz. Epílogo. Amor hallado y retenido. La luz de la mañana se derramaba a través de las persianas medio abiertas, proyectando cálidas franjas a lo largo del suelo del apartamento. La habitación olía ligeramente a café, tela empapada por la lluvia y algo inconfundiblemente Caden. Lino fresco, madera de cedro y un toque de algo que Carlos aún no podía nombrar del todo. Carlos se estiró, con el cuerpo cálido y dolorido en la mejor manera posible. Parpadeó soñoliento hacia el techo antes de girar la cabeza hacia un lado, con los labios ya formando una sonrisa perezosa y satisfecha. Caden aún dormía a su lado. Sus rasgos usualmente afilados y serios se suavizaban al dormir. Su brazo colgaba descuidadamente sobre la cintura de Carlos. Su cabello rubio estaba revuelto, erizándose en direcciones extrañas. Su respiración lenta y uniforme. Carlos solo observó por un momento, su corazón haciendo esa cosa molesta donde dolía y se sentía demasiado lleno al mismo tiempo. Aún no se sentía real. Que Caden estaba allí. Que Caden se había quedado. Carlos extendió la mano, acariciando con sus dedos el puente de la nariz de Caden hacia abajo hasta el afilado corte de su mandíbula. Caden se movió ligeramente, murmurando algo bajo su aliento, pero no se despertó. Carlos esbozó una sonrisa. Se inclinó y presionó un beso en la mejilla de Caden. «Arriba y a brillar, doctor Laurent», Caden gruñó. «No». Carlos se rió, girando hacia su lado. «Es de mañana, dormilón». Caden abrió un ojo, parpadeando lentamente. «Te diagnostico con ser demasiado presumido por la mañana». Carlos rió, empujando su costado. «Te encanta». Caden tarareó, su mano deslizando por la espalda de Carlos, acercándolo más. «Sí». La respiración de Carlos se entrecortó. Había esperado tanto tiempo para escuchar a Caden decir cosas así tan fácilmente. Sin vacilación. Sin miedo. Caden debió haber visto algo en su rostro, porque sus labios se curvaron, más suaves ahora. Alcanzó a apartar un rizo de la frente de Carlos antes de murmurar, «¿Qué pasa?». Carlos negó con la cabeza, su voz ahora más suave. «Nada. Solo sigo acostumbrándome a esto». Los ojos de Caden se suavizaron.
No tienes que acostumbrarte, murmuró. Así es ahora. Carlos dejó escapar un suspiro sin aliento, su pecho apretado en la mejor manera posible. ¿Por qué Caden tenía razón? Ya no había más dudas persistentes. No más despedidas no dichas. Caden no se iba a ir. No esta vez. Nunca. Carlos se inclinó, presionando sus frentes juntas. Su voz era apenas un susurro, pero lo decía todo. Te amo. La respiración de Caden se entrecortó. Sus dedos se enroscaron alrededor de la nuca de Carlos, tirándolo aún más cerca. Sonrió ligeramente. Dilo de nuevo. Carlos puso los ojos en blanco. Dios, eres necesitado.